Buenas noches, compañeros. Hoy entrevistaremos a la doctora Gladys Aquino, cirujana dentista, quien actualmente labora en el Centro Glasdent. Buenas noches, doctora Gladys. Es un honor tenerla con nosotros y poder conversar con usted. Sí, muy buenas noches con todos los presentes. Para mí también es un gusto, es un honor estar con ustedes y poder dar un poquito más sobre el área de la odontología. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, a continuación, el tema que desarrollaremos es acerca de la salud oral. La entrevista que realizaremos está conformada por los alumnos del primer ciclo de la carrera de odontología. Los integrantes son Megan Valverde, Carlos Paredes, Alexander Sánchez, Alfredo Sotelo, Giancarlo Sánchez y quien les habla, Jessica Rafael. Sin dar mayores preámbulos, comenzaremos con las preguntas. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doctora, perdón, Gladys Sotelo. Me presento, mi nombre es Megan Valverde Paredes. Mi pregunta es acerca, si soy una persona diabética, ¿me podría hacer un implante dental? Ok, vamos a un poquito explicar sobre lo que es la diabetes. Sabemos que la diabetes es un trastorno, es una enfermedad ya en nuestro organismo. Esto se debe a un desequilibrio que presenta la glucosa en sangre. Tenemos varios tipos de diabetes. En total son 4 tipos de diabetes. En general, si un paciente es diabético y está controlado, sí podemos hacer el tratamiento quirúrgico. Inclusive también algún implante dental podemos colocar, pero hay muchos factores que hay que ver, no solamente edad, tipo de hueso, sino también algunas enfermedades sistémicas que puede presentar el paciente. Ahora, si estamos hablando de implante dental, se puede realizar implante, pero si el paciente está controlado, ¿no? Es decir, si su enfermedad diabética está siendo controlado por la especialidad, sí se puede realizar el implante dental. Muchas gracias, doctora. Bueno, la pregunta número 2, doctora, quisiera que nos dé un mayor alcance. ¿A qué se debe lo que es la sensibilidad oral? Sensibilidad dentaria, ¿sí? Sí. Sí, dental, ok. Bien, la sensibilidad dental se presenta también por diferentes factores, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el tipo de cepillado dental, las cerdas del cepillo a veces es un poco duro o es grueso, entonces tendemos a cepillarnos por la zona cervical de las piezas dentarias y puede esto desgastar, hacer un desgaste en el cuello cervical de la pieza dentaria, generarnos esos espacios, generarnos esos desgastes y en los estímulos como el agua, el frío o el mismo cepillo rosa, entonces ya sentimos esa sensibilidad, por lo que ya estamos ingresando al área de la dentina. Tenemos los túbulos dentinarios abiertos y esa zona hay que sellarlo, ¿no? Un tratamiento especial para poder sellar esos espacios. También, por ejemplo, la sensibilidad dentaria, ¿no? Es por uso de algunas pastas dentales abrasivas, ¿no? Y otro factor que también podría ser una técnica inadecuada de la higiene bucal, que es el uso del cepillado, como les comenté, demasiado cepillarse con fuerza, duro esa zona, sobre todo más en la parte cervical, también nos genera ese tipo de sensibilidad. Ya. Gracias, profesora. Profesora Gladys, doctora, si estoy embarazada, ¿puedo realizarme algún tratamiento dental? En cuanto a lo que es el embarazo, también podemos ampliar el tema, pero voy a darles un poquito más específico a hablarles del tema, porque es bien extenso el embarazo. Una paciente gestante, ¿no? Si estamos hablando de ella en los primeros trimestres del embarazo, el primer trimestre del embarazo, los 3 primeros meses, vamos a tener bastante cuidado porque justo en ese tiempo es donde estamos viendo la formación, el desarrollo de muchos tejidos importantes, también de tejidos duros y blandos y otros sistemas, ¿no? Como es el sistema circulatorio, neurológico, el aparato digestivo y otros órganos importantes. Entonces, en este tiempo hay que tener muchísimo cuidado de medicarle, inclusive, ¿no? Porque hay medicaciones que puedan
alterarnos ese momento del desarrollo que es muy importante para el embrioncito que recién se está formando. Entonces, podemos hacer tratamiento dental, sí, pero a partir del segundo trimestre, ¿no? Que ya vamos a ver al embrioncito que está formado completamente, y evitarlo también en tratamientos complejos en el último trimestre, que sería el tercer trimestre de embarazo, para no Gracias. ocasionar un parto prematuro. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Le saluda el estudiante Carlos Paredes. Mi siguiente pregunta es, ¿qué tan avanzado está la ciencia con la odontología? Bueno, hasta el momento sí hemos avanzado bastante en cuanto a lo que es el área de la odontología. Hemos visto muchos avances gigantescos, diría yo, porque hace muchísimo tiempo atrás también hemos visto sí realizar diferentes tratamientos, pero en estos últimos tiempos hemos visto mucho más el avance en el área estética. Tenemos el área de la especialidad de ortodoncia, de implantología y la misma prótesis dental. Por ejemplo, en la ortodoncia vemos diferentes materiales que estamos usando, insumos que se utilizan en ortodoncia, también inclusive en lo que es el área de prótesis dental, ahora el sistema CAD-CAM que están usando muchísimos. Mm. Bien, doctora, disculpe. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa del bruxismo? Oh, Sí, no sé qué es lo que ha sucedido, se cortó, me parece. no Ya. se No se preocupe, preocupe, doctora. No se preocupe, doctora. doctora. Estamos Continúa. hablando sobre, sí, sobre los avances en la ciencia de la odontología. Estaba comentando que sí hemos avanzado muchísimo en estos últimos años, por ejemplo, en el área de la ortodoncia, la prótesis dental, que ahora estamos usando un sistema de 3D que nos ayuda a planificar con un escáner de 3D, digitaliza la dentadura, el modelo y el diseño también se realiza, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver la altura de los dientecitos, el diseño de sonrisa, todo ello se va digitalizando a través del sistema CAD-CAM. Es un escáner de 3D que nos ayuda a evaluar toda la estructura de la pieza dentaria y también a diseñar la sonrisa. En esa parte sí hemos avanzado bastante. Bien, doctora. Y mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa del bruxismo? ¿A qué se debe el bruxismo? El bruxismo, el bruxismo en realidad tiene muchísimos factores. Es un trastorno que se presenta no solamente en adultos, también en los niños. Entonces, ¿qué genera el bruxismo en la cavidad oral, especialmente en toda la zona de la superficie dentaria? Lo que hace es que muchos de los pacientes en realidad no lo notan a veces, porque esto pasa desapercibido. Cuando ya en la clínica nosotros evaluamos las superficies dentarias, nos damos cuenta que hay un desgaste excesivo, ¿no?, en las cúspides de las molares. Esto se debe a causas de estrés excesivo, tensiones, maloclusiones del paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente está generado por esa tensión, por ese estrés, generalmente los músculos masticatorios durante la noche, que es el momento en donde el paciente descansa, empiezan a trabajar, realizando este frotamiento, rechinamiento de las piezas y se va desgastando, ¿no? Entonces, para esto, lo que siempre hacemos es realizamos una férula, una relajación, para que los músculos nos ayuden a relajarse y se vaya disminuyendo esos desgastes. Pero sí, de todas maneras, necesitamos ampliar siempre el tratamiento para evitar esto y continúe y empiece a avanzar mucho más. Bien, doctora, muchas gracias. Le Así paso a es. mi siguiente compañero.
Buenas noches, doctora. Le saluda el alumno, el estudiante Álvarez Santiago Alexander. ¿Cada cuánto tiempo puedo ir a un odontólogo? Normalmente, ¿no? Lo ideal es ir siempre cada 3 meses, cada 3 a 4 meses, pero eso no lo vemos en los pacientes, ¿no? Y la mayoría pues va cuando ya existe un dolor, cuando ya la caries ha avanzado, dentina, pulpa, y solo la mayoría asiste cuando existe dolor. Entonces, lo ideal siempre es prevenir cada 3, 4 meses sus controles de evaluaciones, por ejemplo, una limpieza dental, una profilaxis, una fluorización, es importantísimo para que el problema, la enfermedad de caries no avance más y así podamos evitar las complicaciones posibles que pueden presentarse posteriormente. Hola, doctora Gladys. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy el alumno Giancarlos. Mi pregunta es, ¿cuál es la enfermedad bucodental más común que tenemos ahora? Sí, lo más común presentados también en niños y en adultos es la gingivitis. La gingivitis, que es la inflamación de las encías, el tejido de la encía se va inflamando y nosotros podemos verlo esto el cepillado. Nos vamos cepillando, hay un ligero sangrado, y el sangrado que lo vemos a veces en el lavadero o en el cepillo, nos damos cuenta que el color es rojizo, a veces un poco marroncito. Entonces, en este momento, cuando ya realizamos la limpieza general de la pieza dentaria y a nivel de la encía, lo que debemos hacer es por lo menos darnos un tiempo, unos 20 segundos, cepillarnos y evitar en excesivo, ¿no? Frotar las encías para que no sangre y sobre todo siempre realizar una higiene adecuada, al menos 3 veces al día, utilizando hilo dental, utilizando el enjuague bucal y su cepillado a menudo, ¿no? Y evitar también alimentos cariogénicos que puedan aumentar más el acúmulo de microorganismos en las encías y la placa bacteriana en el esmalte. Y esto nos va a ayudar también a disminuir este problema que es la gingivitis. Y lo otro es la caries dental, que no pasa desapercibido, ¿no? Presente en adultos y también en niños, y eso lo vemos todos los días. Doctora, gracias. Mi otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se debe de cambiar las curaciones de resina o amalgama? ¿En cuánto tiempo? Bien, las resinas, tenemos dos tipos, ¿no? Las resinas simples y otras que son las compuestas. Generalmente las resinas compuestas, que son operatorias dentales un poco más amplias, que abarcan varias superficies, generalmente un tiempo de duración es de 4 a 5 años, pero si en los controles vemos que está de un color marroncito, o está amarillento, o está en mal estado, siempre se debe cambiar, y no esperar todavía de 4 a 5 años cambiarnos la resina, sino en los controles que vamos al dentista, vemos que ya la resina está fracturada o ha cambiado de color, vemos alrededor caries recidivante, es importantísimo cambiarlas, ¿no? De inmediato y no esperar todavía ese tiempo. En cuanto a las amalgamas, también igual las restauraciones con una amalgama, que puede ser las simples o puede ser las compuestas, de igual manera. Esta es lo que traen con el tiempo. Si dejamos pasar de unos 5 a 10 años, que es el tiempo de vida de las amalgamas, igual, si vemos los halos amarillos, marrones alrededor, vemos que están fracturadas, se debe cambiar y no esperar igual ese tiempo de 5 a 10 años. Siempre es importante visitar al dentista para que esto no ocurra, porque muchas veces de repente pase 1 año o 2 años se fracturen, es importante cambiarlas con el material. Generalmente ahora ya no se usa las amalgamas, ¿no? Por lo que tienen diferentes filtraciones alrededor y puede ocasionar también otras complicaciones o filtraciones. Y ahora comúnmente estamos utilizando lo que es la resina, que es lo ideal también por la parte estética. Eso sería. Profesora, gracias. Gracias por su información. Voy a pasarle a mi compañero. Doctora, mi pregunta es, ¿cuál es el cepillo más importante y por qué? El cepillo. A ver, en realidad todos los cepillos son buenos. Lo que sí hay que fijarnos
es importantísimo fijarnos, es en el tipo de la cerda que existen en los cepillos. Por ejemplo, tenemos un pequeño cepillo que tiene en forma de V, ¿no? Si lo pueden ver. Si las cerdas están muy duras del cepillo dental, no debemos utilizar, porque muchas veces estas cerdas duras hacen que la parte cervical de los dientecitos se desgasten más por el mal uso, ¿no? Incorrecto que realizamos con el cepillo. Generalmente los cepillos, ¿no?, que tenemos con el borde redondeado, pues es mucho mejor, pero también hay que darnos cuenta que las cerdas no estén muy duras ni muy blandas, debe ser intermedia. Entonces es importante siempre evaluar eso. Hay cepillos, por ejemplo, para niños que también son duras o muy livianas. Tiene que ser una cerda por lo menos intermedio para ayudarnos a eliminar todo el microorganismo, ¿no?, que se queda pegado en el esmalte. Pero también es importante el tiempo. Muchas veces por el apuro, el trabajo, que hay que ir al colegio o hay que ir al trabajo, cumplir el horario, tratamos de cepillarnos rápidamente, ¿no? Y de un momento a otro ya dejarlo así, si no, no nos damos un tiempo, por lo menos cepillarse, viéndose al espejo, por dónde está entrando en la cabeza del cepillo, cómo tengo que agarrar la posición del cepillo, si estoy usando el hilo dental o no, o si estoy usando el enjuague bucal, para ayudar con eso a eliminar el resto de microorganismos que queda dentro de la cavidad bucal, y no solamente los dientes, sino también la parte del carrillo, la lengua, toda esa zona es muy importante. Pero lo ideal, la mayoría de veces que siempre damos a los pacientes es el uso correcto del cepillado y utilizar, ¿no?, de algunos productos como el de Oral-B y el de Colgate, que la mayoría lo utilizamos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ahí le hago el pase a mi compañero Sotelo, Sotelo. Aquino, para que pueda darle la segunda pregunta. Al parecer tenemos un problema con el audio de mi compañero Sotelo. Vamos a... Sí, está fallando, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué podría recomendar a sus pacientes para el cuidado bucal? Las recomendaciones siempre que hacemos para los pacientes es, primero, verificar que se está cepillando correctamente, si está utilizando el cepillo ideal para poder eliminar los microorganismos. Y otro factor importante es ver qué dieta estoy dando, por ejemplo, a mi niño. De repente el niño puede estar consumiendo muchos carbohidratos, muchas gaseosas, golosinas, alimentos chatarra. Eso hace que el microorganismo aumente con mucho más rapidez. Y si no hay un buen cepillado y el tiempo, también se va acumulando más microorganismos en la cavidad bucal. Entonces, lo importante y lo ideal es que vayamos siempre al dentista al menos cada 3 a 4 meses. Y que en los niños, por ejemplo, podamos estar los padres pendientes de que se están cepillando correctamente. Entonces, mi cepillo debo cambiarlo al menos cada 2 meses, usar el hilo dental después de cepillarme en la zona interproximal para que no quede restos de alimentos y me genere inflamaciones e infecciones a nivel de la zona de las encías. Otra parte importante también es usar el enjuague bucal. El enjuague bucal nos ayuda justamente a eliminar el resto de microorganismo que queda en las zonas donde el cepillo de repente no ha ingresado. Entonces, visita al dentista, uso correcto del cepillado. Aparte de esto, la dieta nos va a ayudar también a mantener una salud bucal ok, sin inflamaciones, sin sangrado, y nos va a ayudar a prevenir que aparezcan y se contamine las otras piezas que todavía están en buen estado. Eso es lo ideal. Gracias, profesora. Doctora, disculpe. Doctora Gladys, primero agradecerle por su tiempo, por esta entrevista que nos ha ayudado a nosotros para poder
absolver nuestras dudas, poder obtener mayores conocimientos, que sé que son de gran ayuda para nuestra carrera, ya que nosotros estamos comenzando. Muchas gracias, doctora. ¿Algunas palabras de despedida antes de poder finalizar? Sí, claro. Para mí es un gusto poder apoyarlos, ayudarlos, así que si desean cualquier otra consulta, estoy dispuesta en ayudarlos. Ha sido para mí un honor estar con ustedes y compartir los conocimientos y la experiencia que hasta ahora he tenido con diferentes pacientitos en mi consulta privada. Muchas gracias por todo. Muchas Gracias, gracias, profesora. profesora. Gracias, Buenas muchas noches. Gracias, gracias. doctora. Doctora, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches.